Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos el libro de los libros, la Biblia, la palabra de Dios, como siempre de la mano del conferencista Luis Palau. Hoy continuamos con nuestro estudio en la serie sobre el libro de Levítico. Luis Palau nos presenta un bosquejo que va a ser la primera parte sobre este libro. Así que le invito a que nos acompañe con mucha atención en el programa de hoy. Mi estimado amigo oyente, hoy continuamos nuestro estudio en el famoso, poderoso y a veces complicado libro del Levítico. He titulado mi estudio y espero que usted se entusiasme y me acompañe hasta el final. Un bosquejo de Levítico. El libro de Levítico, lo vuelvo a decir para que no se desaliente usted, es un libro difícil. Digo es difícil porque no tiene que ver con las ideas que hoy tenemos generalmente en el mundo moderno, pero es de importancia absolutamente imperativa. Para crecer en las cosas de Dios, para conocer a Dios mejor, es imprescindible que usted y yo tratemos de entender el libro de Levítico. Se lo dije en días anteriores, ¿verdad? El libro de Levítico se debe comparar con el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, vemos aquí al pueblo de Dios. En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, vemos al pueblo de Dios arruinado por el pecado. En el libro de Éxodo, vemos al pueblo de Dios redimido de la esclavitud que el pecado les provocó en tierra ajena. Ahora llegamos al libro de Levítico y encontramos al pueblo de Dios adorando a nuestro gran Dios. Y en eso tiene muchas lecciones para nosotros los cristianos, aunque esencialmente este libro fue escrito para el pueblo de Israel antes de que Cristo viniese a este mundo. Bien, ¿cómo vamos a dividir en esta ocasión el libro de Levítico? Quizás ya se lo dije antes, pero quiero enfatizarlo. Dos divisiones principales, mi estimado hermano y hermana que está estudiando este libro. La primera división, capítulo 1 al 16, inclusive, por cierto. Y lo hemos titulado La vía de acceso a Dios, la redención. Y la segunda división general de este libro, la manera de vivir para Dios, la santidad, capítulos 17 al 27, o sea, hasta el final. En una palabra, hemos dividido este libro en dos grandes secciones, como lo hacen muchos maestros de la palabra. Capítulos 1 hasta el final del 16, la redención, o sea, cómo entrar a la presencia de Dios. Y capítulo 17 hasta el final del 27, la santidad, cómo vivir para Dios. Dos cosas, pues: entrar a la presencia de Dios y segundo, vivir para la gloria de Dios. Ahora bien, este libro Levítico, ya hemos dicho, es el tercer libro que escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y muchos hemos pensado que el versículo clave del libro de Levíticos es aquel que dice en el capítulo 20 y versículo 26, «Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová tu Dios, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». En una palabra, Dios separó al pueblo de Israel para que fuese el pueblo de Dios en aquel tiempo. Y hoy, en esta era moderna, desde que Cristo murió y fue resucitado, Dios también llama a los suyos para que seamos pueblo del Señor. Ahora bien, la primera división se subdivide en 4 partes. A ver si está tomando usted nota. Primeramente, para querer entrar a la presencia de Dios, necesitamos la redención. Y lo primero es esto: la propiciación de la ira de Dios, o sea, el sacrificio de los animalitos que eran figura del sacrificio de Jesucristo. En una palabra, para poder calmar la ira de Dios, ira que explota contra el pecado y la maldad nuestra de los seres humanos, era necesario sacrificios de animales en aquel tiempo que eran un cuadro de Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, la segunda división dentro de la primera es la intercesión hecha por los ministros de Dios,
o sea, el sacerdocio. Y ahí encontramos cómo Aarón fue el primer sumo sacerdote, cómo tuvo 2 hijos, 2 de los 4, pero 2 de ellos murieron disciplinados por ofrecer fuego extraño a Dios en el capítulo 10. La tercera subdivisión es la purificación del pueblo de Dios, o sea, la limpieza que era necesaria en los animales, en los nacimientos de los niños, en la lepra y enfermedades físicas y en la contaminación sexual. O sea que el pueblo de Dios, para poder entrar a la presencia de Dios, tenía que vivir con una limpieza delante de Dios. Y la cuarta subdivisión, hablando de la redención, es la reconciliación, que cada año se llevaba a cabo en el gran día de la expiación. Y eso lo encontramos en Levítico capítulo 16, el día de la expiación, o como algunos lo han llamado, el gran día de la expiación, porque era una vez al año que el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios para ofrecer toda una serie de sacrificios. En otro programa le dije que un día de esto, Dios mediante, vamos a analizar ese capítulo 16, incluso todo el libro de Levítico, pero esta no es la ocasión, porque estamos haciendo un viaje a vuelo de pájaro. Bien, hemos visto las subdivisiones dentro de los primeros 16 capítulos de Levítico, y hemos mencionado los sacrificios, el sacerdocio, la limpieza y el gran día de la expiación. Ahora, no tenemos tiempo para analizarlo a fondo, pero mi amable oyente, yo quiero tocar su corazón y estimularle el alma a usted. Primero, para poder entrar a la presencia de Dios, para poder disfrutar usted y yo de comunión con Dios, tenemos que ser limpiados, perdonados y lavados de nuestros pecados, porque Dios es un Dios santo. Y un Dios santo no puede aceptar pecadores en su presencia si primero Él no los ha lavado. Pero, alabado sea el nombre de Dios, las ofrendas y los sacrificios, simbolizados en los primeros 7 capítulos del libro de Levítico, nos hablan de cómo el ser humano puede entrar a la presencia de un Dios santo. Usted y yo, mi querido amigo oyente, podemos entrar a la presencia del Dios santo por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz, siendo Él, en aquella cruz, el gran sacrificio por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo se dejó matar en la cruz. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice el apóstol San Pedro. Y los sacrificios que el libro de Levítico nos pinta en los primeros 7 capítulos son para enseñarnos distintos aspectos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay muchas formas de mirar estos sacrificios, pero primero, la ofrenda de los holocaustos. Todo el animal era quemado en el altar. Y esto simbolizaba la muerte de Cristo para perdonar los pecados del ser humano. Todos los pecados con que vinimos al mundo, el pecado original, el pecado en singular. La segunda ofrenda era lo que algunos llaman la oblación. Era de harina fina y simbolizaba la dedicación de Jesucristo como ser humano, como persona humana, sin pecado, de harina pura, incontaminada, a nuestro Dios. Porque Jesucristo, cuando murió en la cruz, murió puramente, perfectamente, para poder limpiar nuestros pecados. La tercera ofrenda era las ofrendas de la paz. Y la ofrenda de paz en el capítulo 3 parte era quemada en el altar y el resto era tomado en una comida de comunión con Dios por la persona que hacía el sacrificio. Y nos enseña que la fe en el sacrificio de Jesucristo es el único camino para comunión con Dios. La ofrenda por el pecado, la grosura era quemada en el altar y el animal entero era quemado fuera del campamento, y simbolizaba la muerte de Jesucristo fuera de la ciudad en el monte Calvario por los pecados cometidos cada día de nuestra vida. Por último, la ofrenda de expiación era el sacrificio por los pecados que habían causado daños, tales como calumnia y robo. El que ofrecía el sacrificio también pagaba los daños la quinta parte. Nos enseña que la persona con fe verdadera y arrepentimiento paga los daños que hubiera hecho, aunque está perdonado por el sacrificio de Jesús. Damos gracias a Dios por la meditación de su palabra en este día. Recuerde que continuamos en nuestro estudio en el libro de Levítico en nuestra próxima presentación. Pero ahora llegamos al segmento musical de nuestro programa. En el día de hoy nos va a acompañar
Hernán Fortuna con la canción Te Encontré. Conocí la verdad y un camino para andar. Descubrí lo que es la felicidad y la paz. Recorrí sin pensar caminos de oscuridad. Me perdí y tú me fuiste a buscar sin dudar. Vagaba sin rumbo, no había melodía en mi cantar, ni brillo en mi mirar, pero en ti encontré el amor que soñé, amistad, fuerza y fe, y la paz que busqué, conocí la verdad y un camino para andar. Descubrí lo que es la felicidad y la paz. Ahora voy sin dudar y jamás miro hacia atrás. En mi ser ya no hay más oscuridad ni maldad. Vagaba sin rumbo, no había melodía en mi cantar, ni brillo en mi mirar, pero en ti encontré el amor que soñé, amistad, fuerza y fe, y la paz que busqué, te encontré. Vagaba sin rumbo, no había melodía en mi cantar, ni brillo en mi mirar, pero en ti encontré el amor que soñé, amistad, fuerza y fe, y la paz que busqué, te encontré. Y así llegamos al final de nuestro programa Cruzada con Luis Palau en el día de hoy. Si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.